Cuéntanos un domingo en casa de Anita. Bueno, el domingo en casa estaré, la verdad que no soy mucho de salir. Yo prefiero estar en mi casa viendo películas. La verdad que a mí me encantan las películas, soy así fan del cine, yo estoy más en el cine, ahí yo me distraigo en el cine, entonces si no voy al cine estoy en mi casa, mirando la tele, busco mi video y ya, yo estoy feliz ahí viendo video, eso es lo que me gusta. Qué bueno. Todo esto que dice Rosita sobre ti. Bueno, ella también ha empezado desde muy chiquita, pues, ¿no? Como la cadena viene desde los abuelos, primero son Dulas y Aureñitas, que es la mamá de mi tía Rosa y es mi abuelita, la mamá de mi mamá. De ahí viene Rosita de Espinar y de ahí nace Dianita de Espinar. Bien, todo viene de familia acá. Todo viene de familia. ¿Qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando? Bueno, a los nuevos valores decirles que grabar es fácil, grabar un disco es fácil. Yo sé que algunos, su sueño es ser artistas, ser conocidos, porque hacen muchos sacrificios, trabajan, de repente juntan su platita para poder hacer un disco, para hacer un videoclip, porque hoy en día no es tan barato, no es tan cómodo. Si tú quieres hacer un proyecto bueno, cuesta. Y bueno, ¿no? Decirles a los chicos que si vas a grabar, si vas a hacer un videoclip, que no solamente lo grabes, sino si lo quieres hacer de verdad, tienes que estar ahí. No dejarlo, buscar amigos, aunque hoy en día vemos que el apoyo no hay apoyo mucho para los nuevos valores. ¿Por qué? Porque solamente se enfocan en los grandes artistas y cuando hay valores que cantan muy bien, pero no se les da la oportunidad que ellos puedan crecer, salir, porque yo personalmente he visto muchos artistas que cantan muy bonito, pero miren, imagínense que lo pueden encontrar en un parque, lo pueden encontrar en un mercado, pero cantan muy lindo, tienen un don espectacular y solamente decirles que sigan, si es su sueño, sigan, porque esta carrera es un poco sacrificada, sí. Pero Dianita, nosotros sí apoyamos los nuevos valores, ¿no? Te digo. Sí, he visto. ¿A quiénes he visto? He visto a varias chicas que cantan cuando vamos también a Chabuca Granda. Me gusta ver, me siento y a veces miro. Mira, ¿tú estás por ahí? Sí, justo ayer estuve ahí. Ya, sí, a esas chicas pues los apoyamos de una u otra manera, estamos en una ventana más para ellos, pues, ¿no? Y siempre estamos así, lo vamos a hacer siempre mientras podamos, pues, ¿eh? Sí, eso es lo bueno, es gente como usted que apoya los nuevos valores, es bueno, porque ellos también se sienten contentos, si ustedes se dan cuenta cuando los entrevistan, se sienten agradecidos, que le den un espacio para que ellos puedan ventilar su música, decir su nombre, porque muchos no los pueden conocer. Claro, y como tú dices, pues, cantan muy bien algunas, cantan muy bien y siguen ahí, de ahí salen sus contratos, por lo que veo, siempre se van a la provincia, qué sé yo, pero ahí salen los contratos. Eso sí, si tú cantas bien y tienes el don, donde sea hay trabajo. Dianita, contratos, presentaciones, cuéntanos. Bueno, por ahorita es que un tiempo me he alejado de la música porque estaba estudiando. Ahora de nuevo hemos retomado con la música, ya tenemos listo contratos para Cajamarca, para Lambayeque, para Arequipa, ya tenemos trabajo y espero tener también el respaldo del público para que los contratos sigan viniendo. Sé que me he quedado un poquito, pero vamos a regresar de nuevo, amigas, para todos mis fans que siempre me decían, Dianita, ¿cuándo las canciones, las primicias? Ya estamos de nuevo. ¿Es un aniversario? ¿Tienes aniversario, fecha que haces? No, todavía no he hecho ningún aniversario. ¿No has hecho? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya creo que ya es momento de hacer mi aniversario. Claro, tus fans te piden que hay un aniversario para en Lima o en Cusco, no sé. En Espinar lo hice y en Cusco. Y no. ¿Llegaste a ser allá? Sí, en Cusco lo hice con los puntos, hicimos con El y Corazón, nos fue muy bien. En Espinar también lo hice y también nos fue muy bien, así que hay que arriesgar en Lima, creo. Lógico, sí. Pues queremos ver Santa Anita ahí, ¿no? Todos están ahí que te piden que lo hagas acá y va a ser un éxito total, ¿eh? Sí, vamos a proyectar todo eso, vamos a proyectar. ¿Tú tienes managers o tú mismo haces los contratos? ¿Cómo es? Bueno, los contratos son directamente conmigo. Yo soy la que hago los contratos, así que tengan confianza. Porque, claro, por eso te pregunto, sí, porque sí he visto, ¿no? Que dicen a una persona y luego la persona no se lleva el adelanto, no sé, pero no, el contrato es directamente conmigo. Qué bueno. Dime, Dianita, ¿en el escenario con quién artista te has cruzado? Me imagino con muchos, números.
Claro que sí, bueno, he tenido el honor de estar con Dina Paucar, Sonia Morales, Marisol Cabero, Raúl Arquínigo, Cito Pardo, Davis Orozco, con muchos, Oh, me imagino que sí. con Marisol Mejía del Norte, con Fresia Linda. La verdad que empezar así fue algo muy lindo, ¿no? Por eso es que yo siempre digo que si te gusta la música, cuando tú subes al escenario, tú te olvidas de todos los problemas. Yo subo al escenario y ya si he discutido, o estoy triste o algo malo me ha pasado, se me olvida todo porque creo que el público viene a verte a ti. Entonces yo tengo que dar todas, transmitir eso. Y estoy muy contenta porque todo este tiempo he podido estar con artistas muy buenos, reconocidos y sobre todo llevar una amistad. Tengo amistad con muchos de ellos también y eso es lo que a mí me hace muy bien, me hace muy feliz. De anécdota, una anécdota que te haya pasado, pues que te haya marcado, pues no tantas, me imagino que muchos viajes hay anécdotas, pero una de que te haya marcado, pues digo, una de ellas. Uno que fue gracioso fue cuando viajé a Tingo María. Yo cuando viajé a Tingo María, allá hace calor. Obviamente que no solo usan sandalias, shortcitos, ¿no? Y yo para eso me había olvidado mis botas, porque yo he trabajado con botas. Y dije, ¿qué hago con las botas? Entonces ya mi presentación era, me di cuenta que era a las 5 de la tarde, por decir, y mi presentación era a las 11 de la noche. Entonces fuimos con mi mamá a buscar todo Tingo María, botas, pero no encontramos ni una sola bota porque solamente había sandalias y así tipo zapatos, ¿no? De fresco para el verano, ¿no? Y ya, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y compramos unas sandalias negras. Dije, ya, no importa, unas sandalias negras. Y subí a presentar con unas sandalias negras. Para mi suerte, era una discoteca que era oscuro y las luces estaban ahí. Y tenía como tipo una pasarela, pero estaba cerrada. O sea, no se notaba la parte de abajo. Entonces yo dije, me salvé de suerte. Es lo que me pasó. ¿Y eso es lo que te acuerdas siempre? Sí, me acuerdo de eso también. También en Puno. Fuimos a Puno. Y estaba la huelga. He caminado 2 horas no sé de dónde, pasamos Santa Rosita y todo eso, y para el colmo, el pueblito, como estaba de huelga, no vendía comida a nadie. Todo cerrado, todo su pueblito estaba cerrado, toda la parte cerrada, pero ellos sí comían porque sabían que su olla, pues no. Era terrible, de verdad. Yo con mi maleta, mis músicos con sus instrumentos cargados. ¿Cuánto cuesta? Eso fue hace 5 años. Así. Dime, Yanita, una vez más tu número por contrato, pues. Bueno, para mis contratos, para cualquier llamadita, para diente de espinar, al 937-127-061. Y Yanita, regálanos otro tema más, pues unas premisas que va a salir ya. Una primicia, a ver, puede ser No te olvidaré. No te olvidaré, sé que no te olvidaré, tu recuerdo en mi mente para siempre vivirá. Tu recuerdo en mi mente para siempre vivirá. Tanto te quiero yo, así me quieres también. Tú te quedas con mi vida, me llevo tu corazón. Qué linda canción, Yanita. Yanita, me tener un gusto de entrevistarte, pues, ¿sí? Espero no muy lejano otra entrevista, pues, que sigan los éxitos, Yanita, ¿eh? Claro que sí, gracias. Y tu despedida para Creagen, pues, Yanita. Claro que sí, gracias, Genaro, de verdad, contigo hemos hablado muchas veces, no, de repente el tiempo a veces es corto, no tenemos para coordinar bien el horario y todo eso, pero ya estamos acá, gracias a Creagen por el espacio y poder dar a conocer un poquito más a mi público, a los fans que quieren saber, ¿no? Cómo empezó, qué tema es esto, de quién es. Entonces, agradecer a ti, Genarito, por el espacio y para todos los fans de Creagen, ya saben, amigos, diente de espinar con Creagen. Ok, un abrazo, linda, ¿eh? Sí. Beto.